Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México. Del 28 al 30 de septiembre se celebra la Cumbre de Energía del Ártico en Alaska, una oportunidad que utiliza Vértice Internacional para preguntarse sobre las nuevas tensiones geopolíticas que se destilan en el Ártico como producto del cambio climático. Y es que el Ártico es un tema del siglo XXI y Vértice Internacional también lo revisa. Hoy analizamos los problemas de gobernanza en el Ártico, la posición estratégica de los 8 países árticos, así como las nuevas rutas marítimas que están desplazando al Canal de Panamá y también al Canal de Suez. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional bloque migratorio les vamos a platicar cómo los migrantes sirios están utilizando la ruta del Ártico para ingresar a Europa. Acompáñennos. Ubicado alrededor del Polo Norte, el Ártico es, en su mayor parte, un extenso océano cubierto de hielo marino, rodeado por tierras despobladas de árboles y subsuelo congelado. En el Ártico habitan peces, mamíferos marinos, aves y humanos que se han adaptado a las condiciones extremas y al frío. Los habitantes del Ártico ascienden a cerca de 4 millones, de los cuales un 10% son indígenas que viven en la región desde hace milenios, a cuyo grupo se han ido uniendo en tiempos recientes migrantes procedentes de otras regiones. Su economía se basa principalmente en antiguas técnicas de caza y pesca. Con una superficie estimada en 16 millones y medio de kilómetros cuadrados, su territorio incluye partes de Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia, la región de Laponia en Suecia, Noruega y Finlandia, las islas Svalbard, así como el Océano Ártico. En 1982, la ONU creó un marco normativo por el cual se estableció que los países ribereños tienen derechos económicos sobre 200 millas náuticas a partir de sus costas. 9 años después, los 8 países árticos firmaron una estrategia para la protección del medio ambiente, mientras que en 1996, la Declaración de Ottawa estableció formalmente el Consejo Ártico como un foro intergubernamental para proveer un medio para fomentar la cooperación, coordinación e interacción entre sus miembros. Se cree que el Ártico alberga un cuarto de las reservas de petróleo y gas mundiales, aún sin descubrir, al igual que minerales valiosos como oro, níquel y diamantes, los cuales podrían ser fácilmente extraídos con el deshielo que ha ido en avance, situación que ha provocado disputas territoriales. En la actualidad, el Ártico se está calentando casi al doble de velocidad que el resto del planeta, y si las emisiones de gas de efecto invernadero continúan al mismo ritmo, se descongelará el permafrost, liberándose a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono y metano que agravarán la situación, teniendo también un impacto directo en la economía por la pérdida de la producción agrícola y el costo adicional de aire acondicionado. Las nuevas realidades ambientales que se destilan como producto del cambio climático y del calentamiento global están ocasionando un terremoto geopolítico. El derretimiento de los glaciares y la pérdida de masa de hielo están alimentando un apetito soberanista y un sentimiento nacionalista de muchos de los países que conforman el Ártico y que pudiera terminar en un conflicto. Precisamente estas tierras inhóspitas en próximos años pudieran ser habitables y aptas para la vida humana. Gustavo, ¿qué representa el Ártico en términos económicos y ambientales? Pues el Ártico es como el aire acondicionado del planeta. El Ártico es como una sombrilla que ayuda a regular el clima del planeta. Y en la medida que el Ártico se derrite o a consecuencia de los impactos del cambio climático, esto se traduce en impactos de corte ambiental en materia global, dimensiones globales, y en términos económicos, para ciertos sectores industriales, el derretimiento del Ártico, el derretimiento del océano Ártico, este océano que durante muchos millones de años estuvo congelado, representa una oportunidad de negocios por el tipo de recursos que se encuentran en esta parte del planeta, principalmente petróleo, recursos pesqueros, mineros, y que también se abren
potenciales rutas comerciales y marítimas en la parte, digamos, norte de en el techo de nuestro planeta, si lo queremos poner. Es una zona neutral hasta el momento, en la que muchos países tienen fincadas sus esperanzas de poder participar, no solamente en las vías marítimas, ¿no?, que se están ya abriendo, sino también de los recursos naturales, sobre todo petróleo y gas. El permafrost del Ártico, ¿no?, es uno de los reservorios más grandes del mundo, más grande que el Medio Oriente, más grande que Sudamérica, más grande que el Golfo de México, y entonces se está conformando, ¿no?, una idea de tener que explotar esos recursos naturales. Por eso es importante. El proceso de derretimiento en el Ártico está abriendo nuevas oportunidades y riesgos. De acuerdo a cifras internacionales, el Ártico ha perdido 3/4 partes de su hielo y en el 2015 se presenta como el año con el 4º registro más bajo de mínimo de hielo, datos medibles gracias a los satélites de la NASA. Por debajo de las aguas árticas se esconde la riqueza petrolera y gasífera que está despertando el interés insaciable del sector petrolero de Estados Unidos y Canadá e incluso el acceso a importantes depósitos de minerales, oro y diamantes, así como bancos de peces y fauna. Está el estrecho de Bering, ¿no?, que es otra de las zonas donde seguramente, bueno, ahí también periódicamente hay deshielos, de nuevo se vuelve a enfriar la región. Entonces, toda esta zona, que efectivamente, Alaska, imagínate, que por cierto, los rusos se lo vendieron a los Estados Unidos, ¿no? Claro. Creo que son $3 millones, una cosa así. Está llena de petróleo. Te voy a dar una cifra nada más. 400,000 millones de toneladas son los últimos estudios de la Agencia Internacional de Energía de hidrocarburos que hay ahí. En Alaska nada más. No, en todo el Ártico. En todo el Ártico. En todo el Ártico. Esto representa el 20% de lo que se ha explorado. Es una cantidad enorme. Los gobiernos pudieran inducir movimientos de personas frente a territorios más habitables. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy, dentro del círculo ártico, viven 4 millones de personas que pertenecen a 5 países. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Rusia y Dinamarca con el territorio de Groenlandia. Entonces no se espera que vaya a haber mucha más gente, que los gobiernos induzcan a la población del Ártico, al menos no en el corto o mediano plazo, porque las condiciones siguen siendo condiciones de adversidad, ¿sí? Si bien hay un mayor acceso a lo que es el océano Ártico porque se ha retraído el hielo, o sea, se ha derretido el hielo que antes cubría la superficie del océano, eso no quiere decir que vaya a haber masas de gente viviendo porque el ambiente va a seguir siendo hostil. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que algunas proyecciones estiman que para los veranos de entre 10 y 20 años hacia adelante, el océano Ártico va a estar totalmente libre de hielo. Los ambientalistas preocupados por la explotación de los hidrocarburos y por la posibilidad de militarizar el Ártico se han sumado a campañas para proteger sus aguas internacionales y luchar por que el hielo se mantenga. Greenpeace nos advierte que el hielo mantiene fresco el planeta y estabiliza los sistemas meteorológicos y que un mayor deshielo representaría alterar el equilibrio medioambiental del planeta y terminar con la reproducción de algunas especies, incluyendo los osos polares, las focas o ballenas. Ante esta problemática, varias organizaciones no gubernamentales han solicitado a Naciones Unidas declarar el Ártico como un santuario global. Los riesgos yo los dividiría en dos, ¿no? Como que son dos dimensiones. Unos, los que son los riesgos más directos, los inmediatos, que es un derrame petrolero, ¿sí? Una explosión de una plataforma, como ocurrió hace 5 años en el Golfo de México, y el derrame de petróleo consecuente. Y por otro lado, en otra dimensión distinta, los impactos que la producción de petróleo trae para el clima. Sabemos que el cambio climático es provocado principalmente por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero,
gran parte de esas emisiones se derivan de la quema de combustibles fósiles como lo es el petróleo. Entonces, buscar más petróleo en el Ártico lo que hace es seguir alimentando el problema del cambio climático. ¿Sí? Si nosotros realmente hay una preocupación real de los gobiernos, de las empresas por el tema del cambio climático, lo que hay que hacer es reducir la dependencia de nuestras economías hacia el consumo de petróleo. Esto se le llama permafrost. En términos geológicos, Rina, se llama permafrost. ¿Qué quiere decir permafrost? Bueno, toda la parte de la superficie de la Tierra que está helada, sí, pero que de alguna manera alguna vez fueron bosques, ¿no? Fueron zonas de gran actividad de vida, pues, que al quedar sepultados, bueno, quedaron por abajo de, no sé, cientos de metros de hielo. Y ahora que se está deshielando, pues está emergiendo esto, y el metano que se generó aquí, Rina, sí, es el que se va a poder explotar. Uno de los riesgos más visibles por la explotación y extracción del petróleo en el Ártico por parte de empresas transnacionales sería la posibilidad de un accidente o derrame de petróleo que tendrían consecuencias negativas para su ecosistema y la vida marina. Además, se teme que un vertido de petróleo provocaría una estela de contaminación que pudiera permanecer por decenas de años. De ahí la enorme necesidad de pactar una gobernanza por el Ártico, pues su potencial petrolero, el desarrollo de nuevas tecnologías y el derretimiento de sus glaciares pudieran provocar conflictos bélicos. Desde nuestro punto de vista, y es la campaña que Greenpeace ha iniciado a nivel global hace ya casi 4 años, es invitar a la gente a que apoye esta demanda de que el océano Ártico sea un santuario, que sea un área de cooperación científica, que sea un área de protección. Por santuario, Greenpeace se refiere, o donde quisiera Greenpeace ver este tipo de protección, es en lo que sería como el hoyo de dona del océano Ártico, que hoy por hoy no pertenece a ningún país. Ningún país tiene soberanía sobre esa porción, por lo tanto creemos que pertenece a todos nosotros como habitantes de este planeta. Y ahí se tiene que dar una suerte de protección que estimule la cooperación científica y técnica, porque por otro lado no se sabe a ciencia cierta cómo funciona el ecosistema ártico. Entonces creemos que los esfuerzos de los países tienen que estar volcados hacia eso, hacia entender la dinámica de ese ecosistema. Incluso debía ser una zona donde no se llevara a cabo la explotación de los recursos naturales. Pero así como esto, la cuestión ética proviene del hombre, pero la cuestión de la ambición por el negocio, por la ganancia fácil, pues también proviene del hombre, ¿no? Y yo cuando hay este tipo de preguntas, yo confronto, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Seguridad energética? ¿O seguridad ambiental? ¿O seguridad alimentaria? ¿O seguridad de todos los, hídrica? ¿No? Y yo siempre antepongo la energética. Nosotros no podemos regresar a los tiempos de la caverna si tenemos escasez de energético. Entonces, si en el Ártico se encuentra esa riqueza petrolera que se anuncia, pues tenemos que aprovecharla. El Ártico, como una región segura, pacífica y libre de conflictos, pudiera convertirse en un polvorín de confrontaciones. Aunque sus fronteras terrestres están bien delimitadas entre los 8 países árticos, estos son Estados Unidos, Canadá, Rusia, Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Esto no ocurre así en su espacio marítimo. Aunque el Ártico está regulado por la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, esta convención no ha sido suficiente para contener la ambición de repartir sus enormes riquezas. Creo que ya está el conflicto. Desde el momento que los rusos bajan su batiscafo y marcan ahí el nuevo límite de su plataforma continental. Con su bandera. Con su bandera, exactamente, creo que era de litio, el asta, algo así, que no se oxida. Desde ese momento comenzó ya la competencia abierta por los recursos naturales de la zona.
Lo que este consejo de alguna manera determinó fue ampliar la zona marítima, o sea, que le pertenece a cada país, de 200 a 350 kilómetros. Eso le permitió a Rusia, ¿no? Avanzar, ¿no? Adelantarse. Yo creo que aquí es importante señalar eso, adelantarse. Frente a Estados Unidos, que parece que está en un letargo, ¿no? Exactamente, eso es bien curioso y bien interesante, porque mientras Rusia ya está instalando bases militares, ya tiene expediciones científicas, Estados Unidos, ahí sí, para que veas, no se adelantó ni Canadá ni el resto de los países europeos. En la medida que estas posturas militaristas predominen en ciertos países, por supuesto que eso puede ocurrir. Por suerte, tenemos una experiencia histórica que nos hace ver que esta no es la solución esta no es la solución para tratar las diferencias geopolíticas entre los países, ¿no? Yo creo que es un riesgo latente. Sí hemos visto que Rusia fue el primer país ártico en plantar la bandera nacional de su país en el fondo del océano Ártico. Sin embargo, creo que debe predominar esta visión de cooperación internacional del Ártico y no tanto verlo como una región donde se van a afincar o se va a hacer una carrera armamentista a futuro, ¿no? El ejemplo de ello es la empresa anglo-holandesa Shell, que durante varios años, desde el año 2008, particularmente a partir del año 2012, ha presionado fuertemente al gobierno de Estados Unidos para obtener los permisos necesarios para poder iniciar perforaciones, exploración y perforaciones en búsqueda de petróleo en la parte estadounidense del Ártico, que está más cerca de las costas de Alaska. La importancia geoestratégica del Ártico está creciendo a pasos agigantados y esto pudiera invitar a una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, aunque en esta ocasión no fuera por cuestiones ideológicas. Rusia coloca al Ártico como una prioridad nacional por su potencial energético y por la importancia estratégica de la ruta marítima del noreste. Dos razones que lo han invitado a acrecentar su poder militar en la zona. Por otro lado, a Estados Unidos se le acusa que ha dejado un vacío como país ártico y no ha reforzado su presencia tal y como lo ha hecho Moscú. Pero no olvidemos que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar porque los legisladores republicanos no creen en el principio de la gobernanza multilateralista. Yo siento que la Guerra Fría nunca se terminó, se aminoró, ¿no? Estados Unidos siempre estaba al tanto de lo que pasaba en Rusia en cuestiones militares, en cuestiones científicas, ¿no? En cuestiones sociales, porque siempre la ha considerado su enemiga. Y lo que estamos viendo ahorita es precisamente lo que llamaría Yeltsin, el calentamiento de la Guerra Fría, de nuevo, ¿no? Para mí, los dos únicos competidores en el terreno militar, no económico, ni cultural, ni social, los dos únicos polos de poder que se están enfrentando en el área militar son Estados Unidos y Rusia. Entonces, mientras que Estados Unidos, ¿no?, emprendió su aventura en el Medio Oriente, lo que decías lo que comentabas la vez anterior, tratando de democratizar al mundo árabe, por ejemplo, y tratando de cooptar más países de Europa Oriental, los rusos, ¿no?, sí, con esa tradición científica, porque te digo, son bárbaros, ¿no? Y como nunca dejaron de practicar la ciencia, se dieron cuenta de la riqueza. Algunas voces al interior de Estados Unidos han acusado a Washington de que tiene una política de letargo hacia el Ártico. ¿Qué piensas al respecto? Pues estas son voces más conservadoras y militaristas dentro de Estados Unidos, que quisieran ver que Estados Unidos reproduzca este modelo de Rusia, decir, pues bueno, si yo pongo tantas bases y tantos barcos militares aquí, pues Estados Unidos tiene que hacer lo mismo. Y esto nos llevaría a esta situación de hace 50, 60 años de Guerra Fría, y por ahí no va la solución, creo yo. Creo que hemos aprendido de esos procesos, como
humanidad. El tema es que dentro de la Convención del Mar, o dentro de la Convención del Mar, lo que los países pueden hacer es extender su frontera y su soberanía hacia el océano Ártico. Y es un recurso que han utilizado Canadá, Rusia y Noruega para poder extender su soberanía en el mar, más allá de lo que hoy por hoy tienen. Pero tienen que pedir permiso. Tienen que hacer estudios de evaluación para comprobar que realmente la plataforma continental donde está X país llega más distancia dentro del océano Ártico. Esas proyecciones, esas investigaciones tienen que ser constatadas por terceros, tienen que negociarse con países vecinos. Barack Obama le ha dado una importancia al Ártico. Prueba de ello es que tuvo una gira reciente por Alaska. Cabe recordar que Estados Unidos compró Alaska a Rusia en el año de 1867 y que ahora Washington preside los trabajos del Consejo del Ártico, la estafeta que fue entregada por manos canadienses. Vale la pena apuntar el posicionamiento que Canadá ha sostenido sobre el Ártico. Precisamente Ottawa se ha convertido en un jugador de primer nivel bajo la política exterior militarista, conservadora y empresarial de Stephen Harper, el primer ministro que busca reelegirse por cuarta ocasión en el mes de octubre de este año. No olvidemos que la tan admirada política ambientalista, multilateralista y pacifista de Canadá ha desfallecido bajo los mandatos harperistas, tomando en cuenta también que Canadá se salió del protocolo de Kioto. La posición canadiense es más una posición pro-petrolera y en base a esos intereses es como se ha conformado la visión que Canadá tiene para el Ártico. Sí. Obviamente que el poder acceder a la parte norte de su país le abre un montón de oportunidades económicas, ¿sí? Y Canadá siempre ha resistido las metas del protocolo de Kioto, ha boicoteado lo más que pudo las conversaciones, las conferencias internacionales en materia de cambio climático. Entonces no es sorprendente que tenga una postura más agresiva en el Ártico en función de ampliar sus fronteras petroleras. Las arenas bituminosas de Alberta, Canadá, como tú bien dices, pues son nada más y nada menos que 170,000 millones de barriles de reservas probadas. ¿Sí? Es un poquito más de lo que tiene Venezuela, que son 300,000 millones. Eso pues te llevaría como gobierno, como sociedad, a apresurar, ¿no? Efectivamente el proceso de negocios. Claro. ¿Sí? O sea, yo hasta el momento no entiendo por qué Noruega, que también es país petrolero muy importante. Y país ártico. País ártico, no entiendo por qué no ha hecho tanta referencia como lo hace Canadá. Pero es que el petróleo para ellos es sumamente importante. La cooperación ha sido una divisa central entre los países del Ártico. El Consejo Ártico está compuesto por los 8 estados ribereños que acuerdan sobre cuestiones ambientales, científicas y de desarrollo sostenible. A esta sumatoria se le debe agregar los países en calidad de observadores: China, India, Alemania, Reino Unido, Francia, Corea del Sur y Singapur, entre otros, buscan proteger sus intereses económicos y comerciales como países terceros, aunque no son limítrofes del Ártico. Estas naciones no quieren ser excluidas de una región con grandes oportunidades y siendo considerada como uno de los mayores desafíos geopolíticos del siglo XXI. De ahí proviene el desencanto de la Unión Europea de no haber conseguido su membresía como observador. La Unión Europea tiene varios documentos con respecto a cómo debe ser la política en el Ártico. Por supuesto, ellos quieren ser observadores, creo que son observadores también en el Consejo. Y pues bueno, tienen una voz que se escucha, ¿sí? Porque Noruega de alguna forma también es país europeo, Dinamarca lo es, Islandia, Suecia, que son países que si bien no tienen su territorio dentro del Círculo Ártico, también se los considera como países árticos. Entonces, como tal, la Unión Europea no es miembro del Consejo, es observador y por supuesto que como bloque geopolítico tiene intereses también en lo que pueda ocurrir en esta parte del planeta.
que el Ártico es importante para todos, incluso para México. O sea, lo que suceda en el Ártico también va a impactar en un país como México. O sea, Singapur es un país muy fuerte en materia de rutas marítimas y comerciales. Por eso el interés. Pero lo que sucede en el Ártico va a impactar principalmente en aquellos países que son más vulnerables a los impactos del cambio climático, como México, como los países de Centroamérica, como los países del Caribe, como los países más pobres de África o las islas del Pacífico Sur. Si en México, ya lo vivimos en la primera ronda, llegaron muy pocas empresas, 3, ¿no? Si en México seguimos o el gobierno sigue poniendo obstáculos a la inversión extranjera, estas empresas se van a ir al Ártico. Porque como quiera que sea Rusia, que sea nacionalista, Estados Unidos, Canadá, todos ellos ya tienen un marco jurídico en el sector petrolero que le da camino libre a las transnacionales. Entonces, si México sigue con este tipo de tropiezos, que espero que no, la inversión extranjera, Rina, se va a ir al Ártico. Ahí la tienen ganada, saben dónde está el petróleo, saben la profundidad, ya tienen toda la información. Es cuestión nada más de negociar con los gobiernos de los países limítrofes y comenzar la explotación. Noruega es un país central dentro del juego ártico. Una nación que tiene un peso específico a la hora de tomar decisiones ribereñas, pues es gran productor de petróleo y gas en el Ártico. Para Noruega, el Alto Norte forma parte integral de su política exterior y por ahí pasan los hilos finos de su política de defensa y de seguridad. Además, es nación líder en tecnología de extracción de petróleo de alta mar y eso le da mayor talla y peso dentro del Consejo Ártico. No olvidemos que Noruega, junto con Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, son miembros de la OTAN, la organización que ha intensificado su política de puertas abiertas hacia el este, la mayor preocupación que ha generado en el otro estado ártico, Rusia. Habría que preguntarse cuáles son los intereses de China en el Ártico. Beijing se ha apuntado con fortaleza en este espacio estratégico que ofrece rutas comerciales y riquezas energéticas, pesqueras y también de minerales. Hay que decir que China es un país observador del Consejo del Ártico y que cuenta con un amplio programa de investigación científica. Y es que las relaciones de poder de China en el Ártico también se transan y pasan por los hilos finos de las relaciones con Rusia. Habría que recordar que en el año 2013, Vladimir Putin y Xi Jinping establecieron una serie de acuerdos para explorar el Ártico. Definitivamente la distancia entre China y el norte de Europa se acorta en varios días, como en una semana, 10 días. Por eso el interés de China en poder tener una voz y de alguna forma decisión en lo que ocurra en el Ártico. Pero no es miembro del Consejo Ártico. No es miembro del Consejo Ártico, pero China firmó un tratado de libre comercio con Islandia, que Islandia sí es miembro de este consejo. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y comerciales es muy interesante porque hay al menos 2 organismos que tienen que ver con el Ártico y en uno de esos, Islandia tiene una voz fuerte y China tiene un acuerdo comercial con Islandia. Un Ártico cada vez más libre de hielo pudiera ofrecer nuevas oportunidades al comercio mundial. En primera instancia porque la exploración y explotación de recursos se tornaría más sencilla y accesible y la navegación se convertiría en una tarea más fácil de conseguir, aun cuando se deben de enfrentar todavía los efectos adversos del cambio climático. Y es que la revolución de las rutas comerciales pudiera materializarse por la apertura del Ártico, estas nuevas vías que pudieran convertirse en fuente geopolítica de poder y de prestigio por la supremacía de los mares. El cambio climático se puede leer como el punto de partida para convertir al Ártico
en un desafío geopolítico del siglo XXI? Sí, totalmente, porque el deshielo de lo que antes eran masas impenetrables de hielo, lo que está haciendo es que las empresas y los gobiernos puedan llegar a regiones donde antes no era posible. Esto implica otro tipo de desafíos, ¿no? Porque explorar petróleo en las aguas del Ártico expuestas a corrientes marinas muy fuertes, vientos intensos y la circulación de témpanos de hielo, no es la misma situación contextual que explorar petróleo en el Golfo de México, que prácticamente es una alberca. Pero en esa alberca vimos ya tenemos experiencia de casi 40 años de explotación petrolera, qué tipo de problemas enfrentamos, problemas ambientales e impacto en los ecosistemas, explosión de plataformas, incendios, derrames, etc. Si todo esto sucede en el Ártico, el impacto va a ser mayor porque la ventana temporal de luz que tú tienes para operar en el Ártico es muy pequeña. Entonces, limpiar un derrame en el Ártico no es lo mismo que limpiarlo en el Golfo de México, porque tu ventana de luminosidad es muy corta, son un par de meses, ¿sí? Entre julio y agosto. En términos comerciales, te puedo decir que el deshielo, debido al cambio climático, va a permitir crear la ruta del norte, la ruta polar, como se le llama, que va a representar un enorme ahorro, ¿no?, de tiempo tanto para Rusia como para los europeos como para los norteamericanos. Va a haber libre acceso a esta ruta, ¿no? Y te repito, lo más importante es que en cuanto se lleve ya a cabo el deshielo total, pues vamos a tener ahí, ¿no?, presencia de empresas energéticas que van a explotar. Entonces, desde el punto de vista comercial, económico-comercial, es una gran oportunidad. Lo otro, estamos perdiendo efectivamente una zona muy importante para mantener el equilibrio de la Tierra. Hay dos rutas del Ártico que prometen acortar la distancia entre Europa y Asia, un hecho que revolucionaría los parámetros del comercio global. El paso del noreste que bordea Estados Unidos y el Ártico canadiense pudiera representar una ruta alternativa al Canal de Suez y al Canal de Panamá, pues estimaciones señalan que este paso pudiera ser navegable dentro de pocos años. La barrera del hielo, que se derrite a ritmos sorprendentes por la llegada del cambio climático, está generando controversias para la diplomacia canadiense, pues Ottawa considera que la ruta atraviesa sus aguas territoriales, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea desconocen sus voces soberanistas cuando señalan que se trata de un estrecho internacional. Es que Rusia y China quieren reactivar la famosa ruta de la seda, tú recuerdas, ¿no? Que pasaba por el Imperio Otomano y llegaba hasta China. Pero eso le perjudica a Estados Unidos porque ellos controlan todo el tráfico marítimo, ¿no?, del Atlántico hasta el Mar Amarillo. Entonces, si hay un descenso en esas ganancias, pues van a tener que protestar, porque efectivamente son las transnacionales las que van a exigir una de dos: o que se les dé la seguridad o que se les permita a ellos mismos crear la infraestructura. El deshielo polar también ha propiciado otra ruta navegable, la del Mar del Norte, una vía para hacer más rentable el intercambio de bienes y servicios a través de una unión más rápida entre los océanos Pacífico y Atlántico. En esta ruta hay un actor hegemónico, Rusia, y la posibilidad de que acreciente sus reclamos soberanistas ante la crisis económica por la que atraviesa y las sanciones impuestas por Occidente ante la anexión de Crimea. Es importante comentar que esta ruta ha sido navegable en los últimos años porque varios de sus puertos están libres de hielo y gracias a la existencia de barcos polares rompehielos que transitan por áreas de difícil acceso. El cambio climático está generando tanto oportunidades como riesgos en el Ártico, pero una de las oportunidades viene del interés económico y comercial. Por ejemplo, ¿se pudieran abrir nuevas rutas marítimas?
Estos pasos ya han sido explorados, o sea, han sido accesibles de forma comercial, digamos, ¿no? Con un propósito comercial. O sea, ya operan. Han operado, pero en bases más de prueba, porque sigue siendo un territorio que uno no sabe con qué se va a encontrar, porque como decía antes, si bien puede estar el territorio o la ruta de navegación puede estar despejada de hielo, puedes tener témpanos flotando. Y esos témpanos tú no los puedes manejar fácilmente, no puedes detenerlos. Entonces, realmente yo creo que esta apertura de nuevas líneas marítimas y comerciales sigue estando ahora con una fase de exploración. Digo, la naturaleza está determinando el nuevo juego geopolítico en el Ártico. Muy acertado, ¿eh? Me gusta mucho eso. O sea, la geopolítica no nada más, fíjate, no nada más la hacen los hombres, sino que también la hace la naturaleza, Claro. ¿no? Al inundar una zona, al secar una La zona. geografía, ¿no? La geografía, los cambios en la geografía que determinan la naturaleza, pues también juegan un papel geopolítico. Entonces imagínate China, ¿no? En lugar de dar toda la vuelta, nomás por la India y luego África y todo, pues hoy ya nada más va a agarrar la zona del Ártico, sale a Estados Unidos, que es uno de los principales mercados, o sale a Europa y va a ser beneficios para ellos. Frente a las nuevas promesas del Ártico, los gobiernos de Panamá y de Egipto hacen todo lo posible por modernizar sus canales interoceánicos. Recordemos que en el marco de los 100 años de la existencia del Canal de Panamá, su gobierno anunció un proceso de ampliación y renovación para enfrentar la nueva competencia. En otras latitudes no se queda muy lejos Abdel Fattah al-Sisi, el dictador que se impuso a través de un golpe de Estado en Egipto, que ha invertido cantidades millonarias en muy poco tiempo para modernizar el Canal de Suez, la vía que conecta a África y Asia con Europa y por el que transita el 7% del comercio mundial. En lugar de seguir la famosa ruta de la seda, que es terrestre, que pasa por Asia Central y la parte occidental de China, ahora rusos y chinos van a poder usar esta zona que ya no está helada para poder hacer su comercio. Y el ahorro de horas es increíble. Imagínate, ¿no? Un rompehielos, ¿cuánto tarda? ¿No? Para ir abriendo camino para los barcos que llevaban mercancías, etc. Entonces China por eso muestra interés, porque a ella le conviene que haya, ¿no? una nueva ruta por la cual ella pueda transitar y pueden transitar. Se habla, ¿no? que puede ser hasta mejor ruta que la del Canal de Suez. Y que el Canal de Panamá. Y que el Canal de Panamá. O sea, eso le va a pegar directamente al Canal de Panamá y también al Canal Interoceánico de Nicaragua, que está financiando China. Ahí está la cuestión. O sea, el dinero que está ganando China ahorita con sus maquiladoras lo está aprovechando para construir infraestructura. En el ajedrez comercial y marítimo mundial también se apunta el Canal Interoceánico en Nicaragua. El sueño de Daniel Ortega, que promete hacerse realidad gracias al financiamiento y al padrinazgo de China. Esta ruta puede ser una vía alternativa al Canal de Panamá y pretende ser la principal carta geopolítica y económica del gobierno nicaragüense, que también forma parte de los países del ALBA. No echemos en saco roto la enorme presencia de China en Centroamérica, su condición de inversor y de gran prestamista que ha desbancado a Estados Unidos en esta región. Hay un impasse, nadie puede, por eso Rusia llegó y limitó su territorio, porque todavía no puede explorar. Pero eso no quiere decir que ellos no estén ya preparando la infraestructura para hacerlo. Pero ningún otro país tiene todavía el permiso de estos organismos, sobre todo del Consejo del Ártico, para poderlo hacer, ¿no? Los sajones o los anglosajones, ¿no? que dominan Estados Unidos, han de haber percibido que era más importante tener el control de una de las zonas petroleras más grandes del mundo, que es el Medio Oriente, y dejar esto para después. Pero Rusia ya no es la Rusia de Yeltsin, no es la Rusia de Gorbachev, es la Rusia de Putin, es la Rusia de los nacionalistas, de los eurocentristas, ¿no? que ven más por el país, y por esa razón se adelantaron de manera muy atinada, ¿no? para tener el control. En los hechos, yo creo que la carrera entre los países es para ver quién es más exitoso o qué empresa es más exitosa en extraer petróleo del Ártico, ¿sí? Más que en cuestión de defensa. Por supuesto es una posibilidad, pero creo que el riesgo hoy por hoy es bajo. Yo creo que el riesgo principal
es un derrame de petróleo en el Ártico y que esto no pueda controlarse. O sea, ni siquiera se puede controlar en aguas someras tranquilas como el Golfo de México, menos en un ambiente mucho más adverso. Sí, el secretario Ban Ki-moon ha ido al Ártico a principios de este año, ha podido constatar cuáles son los impactos del cambio climático en esta parte del mundo. Hay que tener en cuenta que el aumento de la temperatura en el Ártico es 2 veces mayor a lo que ocurre en otras partes del planeta. O sea, los impactos del cambio climático se sienten mucho más rápido en el Ártico que en zonas ecuatoriales, por ejemplo. Entonces, él ha podido constatar eso y su preocupación es sincera, es honesta. Sí, el tema que, pues bueno, Naciones Unidas es un órgano de la comunidad internacional donde tomar decisiones de este tipo, pues bueno, también requiere mucha negociación. Por eso el trabajo de Greenpeace está más enfocado a alertar a la comunidad global, a la ciudadanía de qué está pasando en el Ártico y cuál es la importancia de mantenerlo libre de explotación industrial. Nosotros vemos desde Greenpeace es que la principal carrera que se está jugando en el Ártico es por los recursos naturales, principalmente el petróleo. Frente a la peor crisis de refugiados después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los migrantes sirios están utilizando la ruta del Ártico, una ruta que se cruza entre Rusia y Noruega. Veamos esta cápsula. Los cambios medioambientales y el calentamiento global están ocasionando otro tipo de desplazamientos humanos y nuevos poblamientos. Ahora los refugiados no solamente atienden a causas políticas y persecuciones religiosas, sino el estrés hídrico, las sequías, las inundaciones y los constantes ciclones y huracanes han propiciado la existencia de los refugiados ambientales. En un momento en el que Europa lidia con el desafío de la migración y de los grupos de personas que solicitan asilo procedentes de Siria y otros países de Medio Oriente y el norte de África, la ruta del Ártico ha tomado un nuevo brío para esta crisis de refugiados que se ha convertido en la peor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que la prensa internacional nos pone de manifiesto que muchos sirios están utilizando esta vía no tradicional para llegar al viejo continente a través de la frontera que Rusia comparte con Noruega, 2 países árticos. Habría que recordar que miles de personas han muerto ahogadas por el mar Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Por ello, la ruta del Ártico se torna atractiva para algunos sirios que han caminado en el extremo norte de Rusia y que con suerte han esquivado las condiciones del frío. Y es que con el calentamiento global y la pérdida de masa helada, el Ártico podrá convertirse en el destino de nuevos poblamientos para territorios que antes se consideraban inaccesibles e inhóspitos. Y estas fueron parte de las actividades internacionales en el Senado de la República. En la Cámara Alta se recibieron a expertos para comentar sobre la Cumbre de Desarrollo Sostenible que se está llevando a cabo en Nueva York. Veamos. Y bueno, en el Senado de la República continuaron las audiencias públicas, la participación de México en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el tercer panel, que estuvo dedicado a asuntos económicos y financieros, el director general de temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la agenda de desarrollo hacia el 2030 representará un cambio de paradigma, uno que ya no sea de esta, sino de los individuos. En primer lugar, la inclusión social y económica. Segundo, que ya hablamos de una pobreza multidimensional. Como ustedes saben, en México se mide la pobreza a través de carencias multidimensionales. Somos pocos los países en el mundo que todavía que lo hacen, cada vez más países están interesados en hacerlo. Bueno, Jorge Navarrete, investigador internacionalista de la UNAM, señaló que la capacidad de gestión de los países no garantiza que tengan la capacidad técnica y la voluntad política de traducir las metas y los objetivos de los programas nacionales de desarrollo. Ojalá Naciones Unidas misma reconozca este elemento y ayude a los países con menor capacidad de gestión, con menor capacidad de planear su desarrollo, a hacerlo de mejor manera.
Por su parte, la directora del Instituto Global para Sostenibilidad del TEC de Monterrey, ella es Isabel Studer, dijo que la Agenda del 2030 sí es transformadora de paradigmas al considerar un desarrollo incluyente y sostenible en un marco de reciente escasez de recursos y crecimiento demográfico. Al sector privado para que tenga una participación muchísimo más amplia en no nada más el financiamiento, porque ese ha sido recurrentemente un llamado, porque los recursos públicos no dan para esta transformación paradigmática, sino también como un líder en esta transformación. Para finalizar con estas audiencias, Rocío Stevens de Oxfam México dijo que la desigualdad es un tema fundamental que debe de atenderse a nivel mundial. Destacó que un reporte de la organización reveló que en México 1% de la población acapara el 21% de los recursos y el 43% de la riqueza. Cuando tenemos por un lado extrema riqueza, pero por otro lado también extrema pobreza, tenemos dos síntomas concurrentes de un sistema que no está funcionando, y no está funcionando principalmente para los más pobres. Bueno, después inició el cuarto panel, donde se habló al respecto de los asuntos sociales, humanitarios y culturales que serán revisados en la tercera comisión. Ahí la representante de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que México presentará una iniciativa para proteger los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Hará énfasis en incentivar que los estados revisen sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia e intercepción de comunicaciones para que se respete el derecho a la privacidad. Mónica Serrano, profesora del Colegio de México, se refirió a la crisis de migrantes y desplazados a nivel mundial. Dijo que la comunidad internacional estará a juicio por esta problemática. Lo que estamos viendo es una situación en donde hay un esfuerzo por apuntalar las fronteras, cerrar las fronteras, pero no hay ni señales de una bienvenida de compasión, digamos, acompañada de compasión a los migrantes. En tanto, el investigador del ITAM, Luis Ángel Benavides, celebró la organización de las audiencias públicas porque facilitan, dijo, la participación de la sociedad civil en algo que atañe a todos y se pronunció por abarcar temas distintos a los tradicionales. La abolición de la pena de muerte. Por ejemplo, entonces, ¿por qué ya no lo presentamos? Sabemos que causó mucha controversia, pero quizás pueden ser los temas que a lo mejor necesitamos replantearnos de manera constante. Bueno, finalmente el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dijo que el país deberá aprovechar la oportunidad para refrendar su compromiso en la materia ante la comunidad internacional. ¿Podría también México reiterar su interés por fortalecer el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en particular su oficina en México? Actualmente sabemos que hay una negociación sobre los términos del trabajo de la oficina para los próximos años. En la clausura y al dar un mensaje final, la senadora Laura Angélica Rojas destacó que en la actualidad la política exterior de nuestro país no debe ser construida solamente por una parte del Estado, o sea, parte del Poder Ejecutivo Federal que tiene la obligación constitucional, sino que debe abrirse a opiniones de diversos sectores. Pero que cada vez más y más y más el gobierno tiene que escuchar e incorporar para la construcción de las posiciones de México en los organismos a los distintos grupos de interés que tienen que ver con el tema, así como a el Poder Legislativo, incluso el Poder Judicial. Como siempre les pedimos a que nos acompañe a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. En las elecciones parlamentarias del fin de semana en Cataluña, la coalición independentistas Juntos por el Sí, impulsada por el presidente Artur Mas, ganó la mayoría de escaños.
La coalición obtuvo mayoría, pero no de votos, por lo que necesitará construir una coalición con Unión Popular o CUP para alcanzar la mayoría absoluta. Dio inicio en Nueva York la 70ª Asamblea General de la ONU con sendos pronunciamientos de los Estados Unidos, Rusia y China por combatir al terrorismo, particularmente del Estado Islámico. Uno de los temas fundamentales ha sido el conflicto en Siria, así como el éxodo de migrantes de países árabes a Europa. El ejército de Afganistán lanzó una ofensiva militar para recuperar la ciudad de Kunduz, al norte del país, tomada por los talibanes. El presidente Ashraf Ghani ha pedido a la población confiar en las Fuerzas Armadas. El Parlamento de Bolivia aprobó una ley que permitiría al presidente Evo Morales postularse para otro mandato si es ratificado en un referéndum nacional el próximo año. La ley fue aprobada en una sesión maratónica por más de 2/3 de los legisladores que votaron a favor de cambiar la Constitución con el fin de eliminar los límites para la reelección. El presidente de Francia informó que las Fuerzas Armadas del país galo realizaron los primeros ataques aéreos contra extremistas del Estado Islámico en Siria. Esto después de 3 semanas de vuelos de vigilancia. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.